Queremos comenzar nuestro estudio de telecomunicaciones o de comunicaciones en general, estableciendo algunos conceptos en base a una forma de modulación muy antigua, tal vez la modulación más antigua de todas, conocida como amplitud modulada, AM. Y para ello, tal vez lo mejor que podemos hacer es pensar en un micrófono que tiene un transductor, ¿no es cierto? Recibe ondas de presión. Las ondas de presión vienen, ¿no es cierto?, a través del aire de algún locutor, ¿no es cierto?, que está hablando. Y hay un pequeño transductor aquí dentro que transforma esa onda de presión en una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica sale por el cable del micrófono y puede ser utilizada para el proceso de modulación. Entonces, si es que pensamos en la señal que viaja por este cable, vamos a dibujarla en forma arbitraria como una señal que tal vez tiene esa forma. En general, la señal de audio proviene de una onda de presión acústica, ¿no es cierto? Y como es una onda, oscila, y su valor medio tiene que ser 0. Por lo tanto, tiene sectores en donde el valor de este voltaje es positivo y hay sectores donde el valor del voltaje es negativo. Esto es lo que vamos a conocer como la señal modulante. Y la vamos a denotar M de T. Vamos a también considerar una señal como la siguiente. También, por supuesto, en función del tiempo. Y esta señal es una sinusoide de una determinada frecuencia. Y esto es lo que vamos a llamar la señal portadora. Y la señal portadora en general la definimos como C de T igual A sub C coseno de 2pi F sub C T. Este F sub C es lo que se conoce como la frecuencia portadora. O frecuencia de la portadora. ¿Sí? Por supuesto que este coseno podría, ¿no es cierto?, continuar hacia valores negativos y tener una duración infinita en el tiempo. Ahora, el proceso de modulación propiamente tal, la modulación AM consiste en generar una señal que vamos a llamar S de T de la siguiente forma.
se toma la señal modulante, se la multiplica por un parámetro que vamos a llamar K sub A, se le suma 1 y todo eso se multiplica por la portadora. Vale decir, tenemos 1 más K sub A m de t y todo eso multiplicado por A sub c coseno de 2pi fc t. Y en esta expresión, este parámetro K sub A es lo que se conoce como la sensibilidad de amplitud y este otro parámetro A sub c es la amplitud de la portadora que ya estaba presente acá. Ahora, si es que graficamos esto, si es que graficamos este proceso de aquí, entonces resulta lo siguiente. Vamos a graficar un sistema de ejes coordenados. Ahí está. Esto es tiempo. Y vamos a, usando el mismo código de colores que usamos acá, ¿no es cierto? Aquí usamos verde para la señal modulante. Dibujamos una señal modulante acá que tiene, por ejemplo, esa forma. Esto es m de t. Entonces, primero se amplifica por un factor K sub A. Eso genera una segunda señal. Ahí está. Esta es K sub A por m de t. Y finalmente se le agrega este valor de continua 1 y eso genera entonces exactamente la misma señal celeste, pero corrida hacia arriba en una cierta cantidad y las dibujamos entonces con otro color. Y esto entonces acá es 1 más K sub A por m de t. Ahora, si a esta señal de aquí la multiplicamos por A sub c coseno de 2pi fct, por esta portadora, entonces lo que obtenemos es en un segundo eje, par de ejes coordenados. Voy a dibujar acá nuevamente en una escala un poquito reducida esta señal y voy a dibujar acá una versión espejo. Tal vez algo así. Ahí sí. Y ahora sí aplico la portadora y el resultado entonces es
Algo como eso. Etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es S de t, la señal modulada. Y esto de acá, esto que va por aquí arriba, que es esta señal naranja, pero multiplicada por A sub c, vale decir, esto aquí es A sub c por 1 más K sub A m de t, es lo que conocemos como la envolvente. Es la envolvente porque envuelve a la portadora. Pero la señal AM modulada es esta señal lila. Y tal vez para claridad podemos decir señal modulada AM. No hay más secreto sobre AM en cuanto a de qué se trata el proceso de modulación, pero sí, por supuesto, tenemos que entender bastante más sobre las distintas propiedades que tiene esta señal S de t, y eso es lo que vamos a estar estudiando en las cápsulas que siguen.